hablaremos sobre la teoría atómica y sus orígenes. Comenzaré con un breve ejemplo. Si ustedes tuvieran una hoja en sus manos y yo les pidiera que fueran cortando dicha hoja a la mitad, llegaría un punto en el cual ya no podrían seguir desarrollando dicha actividad. Sin embargo, si se encogieran hasta alcanzar el tamaño de un hombre hormiga, entonces podrían seguir con dicha tarea. De la misma forma, el hombre hormiga seguiría siendo demasiado grande para cortar dicha hoja hasta su unidad fundamental. Y probablemente fue este fenómeno lo que llevó al filósofo griego Demócrito durante el siglo V a.C. a postular la existencia del átomo, que en griego significa indestructible o indivisible. Es natural pensar que en aquellos tiempos el postular la existencia de una partícula tan pequeña como el átomo era descabellado. Sin embargo, pese a la posición que recibió esta teoría por parte de Platón y Aristóteles, esta se mantuvo en pie hasta muchos siglos después. No fue hasta 1808 que la teoría del átomo tomó más fuerzas gracias a los estudios científicos del profesor John Dalton. Dalton logró definir de forma precisa las unidades indivisibles que conforman la materia y a las cuales llamamos átomos. Para ello postuló 4 hipótesis que explicaré a continuación. La primera hipótesis dice que todos los elementos de la naturaleza están formados por partículas extremadamente pequeñas, llamadas átomos. La segunda indica que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas, por lo que los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. La tercera hipótesis postula que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. Y la hipótesis número 4 dice que una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos, pero nunca supone la creación o destrucción de los mismos. En la teoría atómica también se describe que en cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Esto sugiere que para formar determinado compuesto no solo se necesitan los átomos de los elementos correctos, sino que es indispensable un número específico de dichos átomos. Esta es una idea de una extensión de la ley de las proporciones definidas, publicadas en 1799 por un químico francés llamado Joseph Proust. A su vez, la tercera hipótesis mencionada anteriormente, que Dalton confirmó con respecto a la ley de las proporciones múltiples, explica que si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos que se combina con una masa fija del otro mantiene una relación de números enteros pequeños, por lo que esta teoría se puede entender a través de un ejemplo muy sencillo. Si se tiene un elemento llamado carbono, este formará dos compuestos estables con el oxígeno, los cuales son monóxido de carbono y dióxido de carbono. Las técnicas modernas de medición indican también que si un átomo de carbono se combina con un átomo de oxígeno, de estos se generará monóxido de carbono, y cuando se combine con dos átomos de oxígeno, este formará dióxido de carbono. De esta manera se puede analizar la proporción del oxígeno en el monóxido de carbono y en el dióxido de carbono, la cual será 1:2. Este resultado concuerda con la ley de las proporciones múltiples que expliqué anteriormente. Como se puede apreciar a simple vista, el concepto de Dalton sobre un átomo era mucho más detallado y específico que el concepto de Demócrito. Sin embargo, Dalton no intentó describir la estructura o composición de los átomos, tampoco tenía idea de cómo era un átomo, pero se dio cuenta de que la diferencia en las propiedades estudiadas de los elementos como el carbono y oxígeno solo se pueden explicar a partir de que los átomos de carbono son distintos a los átomos de oxígeno. Las brillantes ideas de Dalton sobre la naturaleza de la materia fueron el principal estímulo para el rápido progreso de la química durante el siglo XIX. Con lo ya explicado anteriormente, pueden asimilar cómo se estructura y describe un átomo desde sus orígenes. Sin embargo, aún queda mucho por entender sobre estas geniales partículas.
Si te ha gustado este video y te ha parecido entretenido y muy didáctico, suscríbete a este canal y regálame un atómico me gusta. Te lo agradecería mucho y así podría seguir con mi labor de introducirlos en este fantástico mundo de la ciencia aplicada a diferentes áreas.